Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 27 al 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, aconteció que una mujer de entre el gentío levantó su voz y dijo: «Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él dijo: «Mejor bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Sabemos el significado de la palabra bienaventurado? Bueno, bienaventurado significa que goza de la felicidad plena que es concedida por Dios. Si eres bienaventurado, eres feliz. Ya varias veces nuestro Señor menciona esta palabra para mostrar que nos da precisamente esa felicidad, pero no como la pinta el mundo, sino como Dios viene a darla. Vamos a reflexionar 3 puntos importantes a partir del Evangelio de hoy. Primero, nuestra Madre María es ejemplo. Segundo, ¿eres consciente del tesoro que tienes? Tercero, la verdadera felicidad está en escuchar y poner en práctica su palabra. Primero, nuestra Madre María es ejemplo. Dice hoy el Evangelio que una mujer, quizá maravillada con la sabiduría de Jesús, dice que su madre es dichosa o feliz, tal vez por ser la madre de un hombre como Jesús. A lo que él responde: felices los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Es decir, el principal motivo de alegría de María no estaba en el orgullo por ser la madre de Jesús, sino en escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Y precisamente su felicidad estaba en el gozo de haber aceptado la voluntad de Dios de ser la madre de su hijo. Si para una madre con un corazón bueno es una alegría recibir un hijo, pues es una alegría doble al pensar que recibir a ese hijo hace parte de la voluntad de Dios. Nuestra Madre María es el ejemplo de quien escucha, acepta y aplica la palabra de Dios. Lo vemos en el fiat, palabra latina que significa que se haga. Ese sí es el reflejado en Lucas 1:38. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y seguir la voluntad de Dios no significa que será siempre fácil. Para nuestra madre no lo fue, pero el resultado final de ser fieles es la gloria que Dios da, que no se compara con la gloria que da el mundo. Camila y Santiago llevaban casados muchos años. En la sala de su casa reposaba una elegante Biblia, siempre abierta en el Salmo 91. De vez en cuando Camila se acercaba a esta para sacudirle el polvo. Ambos iban a la Eucaristía. No siempre entendían la palabra que allí se hablaba. Sin embargo, trataban de llevar una vida normal. Tenían 2 hijos que estaban estudiando y vivían modestamente. Segundo, ¿eres consciente del tesoro que tienes? Jesús respondió a esta mujer que el orgullo de su madre no estaba precisamente en tener un hijo como Jesús. Es más, su madre no tenía orgullo, que es la felicidad falsa que da el mundo. La verdadera felicidad de María estaba en escuchar y poner en práctica la palabra de Dios. Muchas personas dicen que la Biblia es un manual de vida. Y esto puede sonar bonito, pero es mucho más que eso. Es el camino a la verdadera dicha, y no una dicha temporal, a la felicidad eterna. Muchas personas en su casa tienen una Biblia, pero es como quien tiene un cajón de monedas de oro, pero no sabe cómo abrirlo para empezar a disfrutar de ese tesoro. Así pasa con muchas personas. Cuando oras, le hablas a Dios, pero cuando vas a su palabra, Él te habla y te empieza a transformar de una manera que no imaginas. Te sana, te limpia y te da propósito. Pero un cajón de monedas de oro en casa no significa nada si no lo uso. Lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Santiago le ayuda a Camila y va a retirar el polvo de la Biblia. Siente curiosidad y empieza a abrirla en otras páginas. Al azar se abre en Proverbios y empieza a leer el capítulo 20. Se detiene en el versículo 3 que dice: es honra del hombre evitar discusiones, mas cualquier necio puede iniciarlas. Lee más, pero queda recordando este versículo. Camila va a ver qué está haciendo y de mala manera le dice que está sacudiendo mal.
Santiago estaba a punto de hacerle un acalorado reclamo por su desagradecimiento, pero luego recordó el versículo con sus propias palabras en su mente. Hoy la Biblia decía que es bueno para el hombre evitar problemas, pero el necio los inicia. Entonces actuaré con prudencia. Se quedó callado y fue a repasar con el sacudidor donde Camila le había señalado. Ella se aterró con su silencio. Luego se sintió mal por haberle dicho con tanta brusquedad. Santiago se queda pensando en cómo un versículo tan corto evitó que se dañara toda una tarde de paz con su esposa, porque si no hubiera leído esto hubiese estallado en enojo. Se dio cuenta de que ese libro podía ser realmente un tesoro inexplorado por ellos. Y tercero, la verdadera felicidad está en escuchar y poner en práctica su palabra. Es increíble que las grandes respuestas de la vida vengan en estuches tan pequeños. Desafortunadamente, las filosofías del mundo, los modos de pensar que ha sembrado el enemigo y nuestra propia soberbia han sembrado en el pensamiento ideas de felicidad tan equivocadas, pero cada cosa finalmente cae por su propio peso. Hoy Jesús nos dice que la verdadera felicidad está en escuchar su palabra y ponerla en práctica. Pero, ¿qué pasa cuando ni siquiera escuchamos su palabra? ¿O cuando la escuchamos y no la entendemos? Si escuchas la reflexión del Evangelio diariamente y eres intencional en poner en práctica lo que aprendes, entonces allí estás en camino a encontrar la verdadera felicidad, porque empiezas a conocer más al Señor y a entender su voluntad para tu vida. Si tienes una Biblia en casa, empieza a develar también los tesoros que allí Dios ha dispuesto para ti. Pero no caigas en el error de leerla desde el principio y por capítulos largos. La Iglesia Católica recomienda que leas uno de los evangelios primero, porque la Biblia no es un libro cualquiera. Puedes leer el fragmento del evangelio que la Iglesia Católica día a día propone, o puedes empezar por el Evangelio de Juan. Siempre antes de leer la palabra de Dios, incluso de escucharla, pide al Espíritu Santo, que fue quien inspiró a los hombres que la escribieron, para que te dé el entendimiento que te lleve a comprender mejor lo que Dios te quiere decir. En el libro de Salmos, capítulo 1, Dios tiene una promesa para aquel que escucha su palabra y la pone en práctica. Y dice así: feliz el hombre que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita de noche y de día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. El Señor nos ama tanto. Nuestro pecado, nuestra indiferencia no lo daña a Él, nos daña a nosotros. Y eso es lo que le duele a nuestro Padre del cielo. Un padre bueno sufre cuando su hijo no obedece los buenos principios que Él le ha sembrado, porque sabe que su hijo sufrirá. Bienaventurado el que escucha la palabra de Dios y la cumple. Santiago leyó todo el libro de Proverbios y cada vez más quería leer. 2 días después, Esperanza, una amiga de la familia, vio el interés de Santiago por la palabra y le recomendó empezar por el Evangelio de Lucas y le dijo que no lo leyera de corrido, que lo hiciera poco a poco meditando y analizando cada palabra. Adicional, le recomendó pedir la presencia del Espíritu Santo antes de hacerlo en una pequeña oración. A Santiago eso le pareció raro, pero ¿qué podía perder? De todas maneras siguió su consejo. Había cosas que no entendía, momentos en los que se desanimaba, enseñanzas que chocaban un poco con su forma de pensar. Sin embargo, con humildad siguió leyendo. Cierto día en su trabajo, sus compañeros estaban reunidos hablando mal de su jefe inmediato, de su mal genio y de su trato despectivo. En ese momento vino a su mente algo que había leído: en la medida que juzguen serán juzgados. ¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? Santiago decidió no participar de esa pequeña reunión, pero se quedó pensando: bueno, sí, la verdad es que el jefe sí ha estado estresado, pero nosotros hemos estado cometiendo los mismos errores que él una y otra vez nos ha pedido corregir, y él está recibiendo presión por parte de su jefe inmediato también. Creo que si fuera él estaría en su misma posición.
Aunque no justifico el trato descortés, pero si queremos un cambio, pues pienso que pronto tiene que empezar por nosotros. Entonces, después de estos pensamientos, sugirió a sus compañeros no hacer un reclamo aún, puesto que le podría ir mal al grupo de trabajo por el rendimiento. Entonces propuso darse 2 semanas y como meta disminuir los errores y mejorar el desempeño, y ya después de ahí se reunirían nuevamente a hablar sobre qué podían hacer. Y así hicieron. El liderazgo de Santiago ayudó a mejorar significativamente los resultados del grupo de trabajo, lo que fue mejorando también el ambiente laboral. Y así Santiago sigue encontrando aún la riqueza de la palabra de Dios en su vida personal, familiar, laboral y por supuesto, entre más conoce el Señor, más quiere saber de Él y llevar a su vida cada cosa que aprende. Ha encontrado la felicidad real, esa del día a día, de pequeñas victorias que le ayudan a mejorar su calidad de vida en cada área y la relación con su Creador que lo va llenando de paz. Hoy y todos los días, no solo escucha esta reflexión, sino que piensa cómo puedes ser intencional poniendo en práctica su palabra para que encuentres esa verdadera felicidad y des los frutos que Dios quiere que des. Oración. Padre amado, gracias infinitas por tu palabra, porque es viva y eficaz y es más cortante que cualquier espada y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de nuestro ser y somete a juicio las intenciones de los pensamientos y el corazón. Gracias por recordarnos hoy el gran tesoro que tenemos. Guíanos, Señor, a través del Espíritu Santo para leerla y entenderla, para escucharla y recordarla y transfórmanos a través de ella. Que sigamos el ejemplo de nuestra Madre María, de nuestro Señor Jesús y de tantos santos que la han escuchado y la han vuelto vida en sus vidas. Señor, para que así cumplas tu promesa y podamos dar fruto en el tiempo que tú lo dispongas. Gracias, amado Padre, gracias por tu amor y tu bondad. Que nada nos separe de ti. Amén.